Paz del Señor, querida iglesia, les saludo con el amor del Señor. Muy bienvenidos a la Escuela Teológica de la Asamblea de Dios Autónoma de Santiago. Y hoy corresponde la clase número 14, nuestro caminar en Cristo. Mi nombre es Paul Gustafson, para aquellos que no me conocen, y soy uno de los pastores de la iglesia. Bien. Según el bosquejo, ¿no es cierto?, que hemos estado tratando de la carta de Efesios, como pueden ver allí, ¿no es cierto?, en pantalla, los 3 primeros capítulos, hemos hablado de la riqueza de todo lo que tenemos en Jesús, por haberle aceptado, por habernos arrepentido de nuestros pecados, por hacerle a Él Señor de nuestras vidas. ¡Qué increíble! Pero siempre, ya conocemos el estilo del apóstol Pablo, toda esta hermosura, belleza que tenemos en Jesús, Él lo aterriza para que lo podamos aplicar a nuestro diario vivir. Y hoy entonces, como ustedes ven allí, en letras amarillas, vamos a comenzar a hablar del andar en armonía. En realidad es el tema de hoy, andar en armonía. Y como introducción, obviamente tengo que recordar lo que hablamos la semana pasada, de que la única base para tener relaciones sanas, saludables, perdurables en el tiempo, es que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo. Llenura de poder, llenura de su amor, de su carácter en nuestras vidas, y también dejarnos influenciar por el Espíritu Santo, de obedecerle. ¿Y a qué se refiere aquello? Es justamente obedecer a la palabra de Dios, es obedecer a Jesús, es obedecer a nuestro Dios, al Padre. De eso se trata, el ser lleno del Espíritu Santo, su poder, y también que Él pueda controlar nuestras vidas. Y en esta oportunidad, refrendando esta idea, quiero declarar que tenemos que ser como Jesús para tener relaciones saludables. Efesios capítulo 4, versículo 17. Fíjense en la orden, ya lo habíamos leído esto hace ya varios domingos atrás. Digo y requiero. El versículo 20. Pensando él, ¿no es cierto?, cómo vive la gente sin Cristo, la gente inconversa. Él nos escribe allí: ustedes no habéis aprendido así de Cristo, ¿no? Con Jesús es distinto. Jesús amaba en forma distinta. Jesús pensaba, reaccionaba, miraba, tenía una cosmovisión muy distinta, ¿no es cierto?, a la gente que vivía sin Dios, sin el respeto hacia Dios. Versículo 23, lo quise poner allí porque es lo que necesitamos. Transformar, renovar nuestra manera de pensar. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si llegamos a cambiar lo que está acá, obviamente que vamos a reaccionar y vamos a ser distintos. Sí, tiene que cambiar los switch. La palabra de Dios tiene que cambiar el switch dentro de nuestro interior. ¿Y en qué sentido? Vestidos del nuevo hombre. Ese nuevo hombre es Jesús. Ese nuevo hombre es el Espíritu Santo de Jesús. Eso es lo que tiene que ser formado en nuestras vidas. Usualmente cuando tengo que hablar con los jóvenes, los hijos, los padres, los matrimonios, siempre es la misma primicia. Yo debo ser un mejor seguidor de Jesús. Si yo soy en plenitud un seguidor de Jesús, y fíjense que no dije evangélico o cristiano, porque podemos tener diferentes conceptos de cristianos y evangélicos. ¿Se acuerdan? Hace un par de domingos atrás, cuando les dije que tenemos a veces cara de iglesia y cara de casa, cara de trabajo. No. Tenemos que ser de una sola cara, por decirlo así, pero seguidores de Cristo. Cuando yo aplico ese amor de Jesús, cuando yo aplico ese perdón de Jesús, cuando yo aplico esa paciencia, esa mansedumbre del Espíritu, ese gozo que hablábamos el domingo pasado, obviamente que empieza a fluir la relación saludable del rol que a mí me ha tocado vivir. Así que vistámonos del nuevo hombre. ¿Y cómo fue? Ese hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¡Wow! ¡Wow!
Después también quise poner el versículo 1 del capítulo 5, pero otra versión, la NTV, ya hemos dicho cuál es, ¿no es cierto? Dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos, para que yo sea un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor amigo, inclusive hasta en las relaciones de amistad, mejor vecino, mejor empleado, ¿no es cierto? En mi caso, mejor pastor, tengo que imitar el carácter de Dios, de todas maneras. Y eso es solamente se concreta llenándonos de su Espíritu Santo. Continuando con la introducción, ya ok, yo tengo que ser un mejor seguidor de Cristo, que cuando me ven a mí, vean a Jesús. Así que yo voy a tener una paciencia distinta con mi familia, yo voy a amar en forma distinta, ¿no es cierto? Pero este versículo 21, tremendo. Y es la demostración final de ser llenos con el Espíritu. ¿Cuál es? Es someternos unos a otros, porque Cristo es el Señor de cada uno. El versículo 21 es transversal a lo que vamos a tratar hoy día. Las relaciones en el matrimonio, las relaciones con los hijos y los padres, y la relación en el trabajo, en la parte laboral. Tú y yo nos tenemos que someter mutuamente. Yo te tengo que ver a ti como superior a mí. Tú me tienes que ver a mí como superior a ti. Nadie tenga un mayor concepto de sí que el que debe de tener. Esta enseñanza es transversal y es lo que estudiamos, ¿no es cierto?, la semana pasada. Bien, entonces desarrollemos el andar en armonía en el matrimonio. Y en primer lugar, entonces, la sujeción de las esposas. ¿Qué dice? Efesios 5, del versículo 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, en todo, en todo. Mira, si realizamos una lectura somera, rápida, sin conocer la enseñanza general de la Biblia, y mucho menos no conocer al Padre Celestial, obviamente se lee estos versículos bajo el prisma patriarcal y machista. Pero, querida iglesia, ¿realmente creen que nuestro Dios justo, nuestro Dios eterno, nuestro Dios amoroso, nuestro Dios creador, es así? En realidad, en estos versículos vamos a descubrir que Pablo revoluciona en su época con estas demandas y defiende a las mujeres, defiende a los hijos y a los esclavos, que eran los miembros más vulnerables de la sociedad y más maltratados de aquellos siglos. ¿Sabían ustedes que la mayor parte de los antiguos escritores esperaban que las esposas obedecieran a sus esposos? Y deseaban que ellas tuvieran un comportamiento tranquilo y manso. Incluso algunos contratos de matrimonio establecían un requisito, oigan, de obediencia absoluta. Eso sí que es patriarcal, eso sí que es machismo, y estamos hablando de griegos de la antigüedad. Esto tenía sentido especialmente para los escritores griegos, que no podían concebir a las esposas como iguales. Recuerden que en Jesús no hay esclavo, no hay libre, no hay griego, no hay judío. Dice Pablo, no hay varón ni mujer. No, todos somos iguales en Cristo. Bien, normalmente los esposos eran mayores que sus esposas. A menudo eran mayores más de una década. Pues los hombres solían casarse alrededor de los 30 años y las mujeres en su adolescencia, a veces en los primeros años de adolescencia. Sin embargo, en este pasaje, lo más cerca que Pablo llega a definir la sumisión es respeto. Lo vamos a leer en el versículo 33.
Y en el texto griego, la sumisión de la esposa a su marido, pensando en el versículo 22, ¿no es cierto?, que estamos leyendo ahora, es solo un ejemplo. Sí, lo que estamos leyendo en el versículo 22, que las mujeres se tienen que sujetar a sus esposos, es un ejemplo de sumisión general mutua de los cristianos. Fíjense que el verbo del versículo 22 está tomado directamente del versículo 21. Son exactamente las mismas palabras griegas y por ello no puede significar otra cosa. Tal vez me quieren discutir ejemplos de machismos patriarcales en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, pero recuerden que el pueblo de Israel y después la iglesia, ¿no es cierto?, del Señor, estaban inmersas en una cultura secular caída por el pecado. Sí, pues recuerden. Y desde esa realidad, el Señor va restaurando los entuertos del pecado hacia su hermoso plan. Ahora bien, hermanos, hermanas, mientras estemos en este mundo caído y sin Dios, las relaciones no serán perfectas hasta que lleguemos al reino terrenal del Señor en su milenio y posteriormente en el reinado eterno de su Padre. Otro detalle pensando en este versículo 21. Oigan, no hay verbo en el texto griego del versículo 22, sino que es suplido del versículo 21, como dije anteriormente. Y esta palabra es uno de los 5 participios presentes describiendo la vida llena del Espíritu. Recuerde que lo estuvimos analizando la semana pasada. En este contexto, no es un mandamiento, sino un participio presente medio. Y otros estudiosos hablan que podría ser un participio presente pasivo también. Oiga, el único mandamiento fue dirigido hacia los esposos, como lo vamos a ver en el versículo 25. Allí ustedes tienen un imperativo presente activo. Sí, los esposos deben actuar en amor sacrificado para con sus esposas, quienes por ende se sujetan, sí, pues voluntariamente. Hermanos, aunque se daba por sentado que los esposos debían amar a sus esposas, los antiguos códigos del hogar nunca incluían el amor en la lista de los deberes del marido. Tales códigos solo decían a los esposos que debían hacer que sus esposas les estuvieran sometidas. Terrible, ¿eh? Aunque Pablo mantiene el antiguo ideal de la sumisión de las esposas en beneficio de su cultura, lo califica colocándolo en el contexto de la sumisión total. Tú y yo, nosotros, ambos. Los maridos han de amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, poniendo voluntariamente su vida por ella. Al mismo tiempo que relaciona al cristianismo con los patrones de su cultura, invierte los valores de la misma, yendo más allá de ellos. Sí, disculpen. Si esto es enseñanza de Jesús, Jesús va más allá que los mandamientos de Moisés. Recuérdenlo. ¿Cuánto? ¿Se acuerdan cuando dijo, habéis oído que no adulteraréis, ¿no es cierto? Mas yo os digo que el que mira a otra, ¿no es cierto? U otro, y piensa, deseándola en su mente, ya comete adulterio. Y así, él va como mejorando aún más los mandamientos dados a Moisés. Tanto los maridos como las esposas, oigan, deben someterse y amarse, y amarse. Ahora, lo que quiero destacar también en el versículo 22, como tienen allí en pantalla, que las casadas tienen que tener esa sumisión, ese respeto, como ya vamos a leer en el versículo 33, pero fíjense, es únicamente a sus propios maridos. Propios maridos. Y luego, como termina ese versículo, Pablo, como al Señor. ¿Cómo tenemos que amar? ¿Cómo nos tenemos que someter mutuamente? ¿Cómo tenemos que aplicar
el fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Y en este caso a nuestras esposas, que estén sujetas a nosotros, como si lo hicieran al Señor. Así. Lo tienen que hacer por amor al Señor. Lo tienen que hacer porque es un fruto de que ahora somos salvos, de que ustedes, mujeres casadas, son salvas. Por eso tienen que estar bajo esta norma. Esto no lo podemos exigir a matrimonios, a esposas casadas que no sean salvas. No, esto es para su iglesia. Sea el matrimonio los dos que sean conversos o que el marido tal vez no sea convertido. Pero hay una cita muy bella. No pensaba decirla, sino que siento en mi corazón que hay que hablarlo. Fíjense lo que recomienda Pedro. Asimismo vosotras, estad sujetas a vuestros maridos. Otra vez, ¿no es cierto? Pero recuerden, no es algo patriarcal ni machista, sino que nos tenemos que sujetar mutuamente. El versículo 21, someteos unos a otros. Así que en realidad, cuando habla de que las mujeres, esposas tienen que estar sujetas, es un ejemplo de sujeción. Lo dije antes, es un ejemplo de sujeción. Otro ejemplo sería de que el esposo también se tiene que sujetar. Pero no lo dice, sí lo dice en el versículo 21. Recuerde, el versículo 21 es para todos nosotros que estamos en Jesús. Dice, para que también los que no creen, estoy leyendo en primera de Pedro 3:1, disculpen. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hay testimonio de hermanas que sufren porque sus esposos no llegan a los pies de Cristo. Y cuando uno empieza a preguntar, a escarbar un poco, claro, la señora les exigen, ¿no es cierto?, normas, le exigen mandamientos, pero que al pobre marido, como no es salvo, como no tiene al Señor, obviamente no se siente obligado, se siente presionado, pero obviamente que no está obligado. Pero cuando la señora salva, la hermana casada, empieza a aplicar la vida de Cristo en su vida, con una paciencia, con un amor, con un dominio propio, y esto de sujetarse, de respetar, ¿no es cierto?, al marido, está el testimonio que han llegado a los pies de estos maridos por la conducta de ella, no por todo lo que le decía. Bien, el versículo 23 también suena harto grave, ¿no es cierto? El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Me gusta cómo Pablo va enseñando las normas, ¿no es cierto?, del matrimonio, de los casados, ¿no es cierto?, ahora que estamos en Jesús, y lo compara con lo que somos en Jesús. Somos su iglesia. Recuerden que esta doctrina de la iglesia es bien complicada en explicar. Así que el apóstol Pablo usa varias comparaciones. Dice, la iglesia en realidad también es como la luz del mundo. Ok, ya, se entiende entonces. Es como la sal de la tierra. Ya, ok, entonces. Es como el edificio, el templo de Dios. Ok, ya. Es como estas piedras, bueno, dice piedras vivas, pero estas piedras labradas. ¿Has visto esos muros donde todas las piedras son distintas? Claro, se van acomodando dependiendo del avance de la obra, ¿no es cierto? Y al final uno ve un muro grande, estable, y si uno se fija bien, oye, hay piedras grandes, piedras chiquititas. Así es la iglesia. Todos somos distintos, pero uno en el Señor, un tremendo muro fortificado. Después él habla de que, oigan, para entender bien lo que es la iglesia es la novia, es la esposa de Jesús. Y eso es lo que vamos a estar descubriendo. Es el cuerpo mismo de Jesús. Ahí está. El marido es
la cabeza del matrimonio, de la familia, como Jesús es la cabeza. Pero entonces Jesús como cabeza nos manipula, es autoritario. No, para nada. ¿Cómo nos ama Jesús? ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Vamos a tener que seguir leyendo los versículos para poder entender esto de que somos cabeza de la mujer como Jesús. Pero ya explicando un poquitito esta comparación con la iglesia, parece que no es tan machista esto, parece que no es tan patriarcal, parece que tiene un significado que tenemos que redescubrirlo. Estoy pensando en esto del cuerpo y la cabeza. Jesús como cabeza anda flotando por los planetas, por las galaxias, y ahora está flotando ahí en la cordillera, y el cuerpo, que es la iglesia, está totalmente desvinculada. No. Cuando se habla acá de cabeza y cuerpo, también se refiere a unidad, unión, estar pegado. Así estamos con Jesús, no estamos separados de Él, ¿no? Estamos totalmente unidos en el matrimonio. No son dos personas distintas. Sí, bueno, somos distintos, ¿no es cierto? Pero en el matrimonio hay una unidad perfecta, una unidad perfecta. Así que el versículo 24, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Cómo habrá sonado eso? En todo en ese tiempo. Tal vez hasta hoy suena pedante, en todo. Pero si Pablo sigue comparando el matrimonio con la iglesia y el Señor, por supuesto que tenemos que estar sujetos en todo. En todo le consultamos al Señor. En todo queremos hacer lo que Él nos recomienda. No tomamos decisiones solos. Tal vez ya empezando a dar algunos pequeños consejos. Está la unión entre los cónyuges, que tenemos que ponernos de acuerdo en todas las cosas. Cuando empiezan los roces fuertes, eso, ladró mi perro. Cuando empiezan, recuerden que estamos filmando en las casas y no podemos salir al templo a filmar estos estudios bíblicos. Cuando empiezan esos roces, cuando no nos ponemos de acuerdo. Cada uno hace lo que quiere. Cada uno quiere satisfacer sus propias necesidades. No, pues. Y si se ponen de acuerdo, no respetar los acuerdos. Eso es terrible. No, seamos muy unidos como la cabeza con un cuerpo. El siguiente pantallazo, por favor, la siguiente PPT, para explicar esto de que el marido es cabeza, ¿no es cierto? Así como Cristo. ¿Qué dice el versículo 23? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Si seguimos con este versículo, Efesios 5, 21, de someternos unos a otros, y entendemos entonces que cuando Pablo en el versículo 22, en el versículo siguiente, menciona que las mujeres se tienen que sujetar a los esposos, que allí tenemos un ejemplo de la sumisión total, transversal. Mi señora se sujete a mí y yo me sujeto a ella. Esa es la idea, ¿no es cierto? Una sumisión transversal, una sumisión mutua, total, a eso me refiero. Significa entonces que como Jesús es con la iglesia, así nosotros tenemos que ser con nuestras mujeres. ¿Qué liderazgo ejerció Jesús? ¿Qué liderazgo ejerció Jesús estando aquí en la tierra? Un liderazgo muy interesante. Enseñaba, corregía los errores, sí. Pero Él dijo que no vino para ser servido, como un gran rey, ¿no es cierto? Como un gran marido machista, patriarcal. Por favor, cuando le lavaron los pies es porque estaba tan agradecida
por lo que él había hecho, le había perdonado los pecados. Cuando dice que Juan, ¿no es cierto?, recostaba su cabeza en el hombro, es porque se daban cuenta que Jesús era muy distinto a los líderes de la tierra. Cuando la mamá de Juan y Santiago le dice a Jesús, por favor, que mis hijos se sienten uno a tu mano derecha y otro a tu mano izquierda, dijo, no, así lo hace la gente del mundo. La gente del mundo se quiere apoderar de los demás. La gente del mundo quiere someter a las demás personas. Todos quieren ser jefes para ejercer dominio. Pero dijo, entre ustedes en la iglesia no será así. Y Jesús dijo, yo no he venido para ser servido. He venido para servir y dar mi vida por los demás. Cito, por favor, Filipenses, capítulo 2. Dice Jesús, el versículo 6, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, como nos imaginamos Dios, que se haga mi voluntad, ese planeta lo voy a crear. Tal vez Dios no es tan así, ¿eh? Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por algo, dice aquí en Filipenses también 2, pero versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Sí, el liderazgo de Jesús era servicial. El liderazgo de Jesús era sacrificial. Es lo que tengo allí en pantalla. Ese fue el liderazgo de Jesús. Dar un ejemplo de amor, un ejemplo para cómo se perdona, un ejemplo de cómo se tiene que tener paciencia, un ejemplo de servicio. Y ese es el liderazgo que Dios, que el Espíritu Santo ha llamado a los esposos que tengan. No un liderazgo, como escribo allí en pantalla, de jefe. Aquí se hace lo que yo quiero. En la cultura del tiempo de Pablo era así, era así, era así. Pero no, él recuerda que es otro el liderazgo que tiene el marido en la casa. ¡Wow! Seamos como Jesús. ¿Quieres la bendición de Dios en tu matrimonio, tu esposo? Bueno, sé como Jesús. Actúa como Jesús. Y si no lo logras, pide la ayuda. Transfórmame, cámbiame. Renueva el espíritu de mi mente. Que pueda ver a mi mujer con los ojos que tú la ves. Que yo pueda ver a mi mujer bajo este prisma. Sí. ¿Cuál es el prisma? ¿Se acuerdan ahí en Efesios capítulo 4? Donde leíamos, ¿no es cierto?, de que ninguna palabra corrompida salga a nuestra boca. Tú no sirves para nada. Te pasaste con la sal de la comida. Palabras hirientes, palabras pesadas. Inclusive hasta uno escucha cómo se tratan a garabatos, como el marido trata a garabatos a su señora. No, tienen que ser palabras que edifiquen. Muy importante. Es un pilar muy importante. Yo tengo que trabajar para que mi señora se edifique. Yo tengo que promover que sus necesidades espirituales, físicas, puedan ir desarrollándose y creciendo en su vida. Así que es re importante que tú conozcas bien a tu señora. ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Qué es lo que desea? Conocer sus necesidades y trabajar en pos de eso. Y ella
yo sé que también trabaja en ese sentido. ¿Cómo puedo aportar para que el Paul pueda desarrollarse como cristiano, como hombre, ¿no es cierto? Bien, bien, muy interesante entonces. Somos líderes de servicio, al igual que Cristo, que dio su vida por nosotros. Bien, versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta, y esa palabra sujeta es la misma, por eso que tienen ahí en pantalla la palabra del diccionario del griego al castellano, es el número 5293, es la misma palabra que se usa en el versículo 21, someteos unos a otros, y en el versículo 22, que a las casadas estén sujetas a sus maridos. Así también las casadas lo estén en sus maridos en todo, en todo, en todo. Y aquí entonces está el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Oh, cuánto deseo explicarme bien ahora. A la mujer entonces, perdón, a las casadas cristianas, pero yo creo que si nos toca recomendar y ayudar a matrimonios inconversos o a esposas inconversas, este principio universal igual les va a ayudar, sí, de todas maneras. A ella entonces se les pide sujetarse, pero dentro del concepto de que todos nos tenemos que sujetar, tanto el marido hacia la mujer como ella hacia nosotros. La cuestión es que Pablo entonces le recuerda, tienes que sujetarte. Pero al marido, cuando estamos leyendo aquí que tiene que amar a sus mujeres, oigan, el verbo que aquí se usa en griego es un mandato, es una orden. Lo encuentro encachado. ¿Y sabes tú cuántas veces lo menciona Pablo? Mientras vamos leyendo los versículos siguientes, y si vas sumando en la casa, vas a sumar 5 veces donde Pablo le ordena, le mandata: marido, tienes que amar, tienes que amar, tienes que amar, tienes que amar, tienes que amar. Yo creo que un matrimonio saludable tiene que amar en 3 sentidos. 3 sentidos. Sí, creo que lo dije hace ya unos domingos atrás, que en griego tenemos varias palabras que nos hablan del amor. Y usualmente Pablo usa 3 de ellas. El primero, no en primer orden, sino que el primero que quisiera mencionar es el amor fileo, por ejemplo. Famoso amor fileo, no sé si lo dije bien. Pero es el amor entre parientes, con los hijos, ¿no es cierto? Ok. Después está este amor eros. Ah, ¿no es cierto? La intimidad, el abrazo, el besito, ¿no es cierto? La ternura. Sí. Estos 2 tipos de amor, por decirlo así, tienen que estar en un matrimonio. Yo tengo que llegar a ser amigo de mi señora, tiene que ser una compañera. Por ende la tengo que conocer, cuidar, ¿no es cierto? Pero luego, muy importante en esta pirámide, que el mismo porcentaje de amor, de compañera, de amistad, ¿no es cierto? Tiene que ser el amor de la intimidad. Pero luego está esta orden de Pablo, la famosa palabra ágape, agapao, ¿no es cierto? Pensando aquí en el verbo, que es el amor incondicional, que es el amor, como vamos a ver ahora, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando dice que Cristo amó a la iglesia, esa palabra amó es la mismita palabra griega que tenemos allí al principio: amad a vuestras mujeres. Jesús tuvo ese amor ágape, amor incondicional, que lo llevó a entregarse a sí mismo por la iglesia, por ti y por mí. Miren el amor, reflexionemos ese amor de Jesús. No es solamente un amor incondicional a sus
a su creación, al hombre y a la mujer, al ser humano. No solamente su amor al planeta, porque después va a ser restaurado, ¿no es cierto?, en estos 1000 años de reinado terrenal de Jesús, sino que se entregó. El Hijo de Dios tomando forma nuestra y luego morir en una cruz para llevar nuestros pecados. Eso es un sacrificio, es un amor sacrificial. Y así es como tenemos que amar. Así es como tenemos que amar. Esa es la demanda. El amor que tuvo Jesús por la iglesia, el amor que tuvo Jesús a toda la humanidad. Juan 3:16. Él dio su vida, amó a toda la humanidad. Ahora que todos le aceptan, ustedes saben que no es así. Pero tú le has aceptado, yo también. Y esperamos que muchos más le acepten antes de su regreso a buscar a su iglesia. Esa calidad de amor tenemos que tener nosotros los maridos a nuestras esposas. Como lo dije en la introducción a este tema del matrimonio. En el patriarcado y machismo de esos siglos. De ese primer siglo cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, los maridos hacían lo que querían con ellas. A veces era simplemente una cosa. Ahora te tomo, no te tomo, hago lo que quiero. No. Tenemos que amar a nuestras cónyuges, a nuestras esposas, con ese amor sacrificial. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Cómo hemos conocido el amor? Tal vez uno puede pensar, yo conocí el amor, se aprovecharon de mí, me desilusionaron, abusaron de mí, me engañaron. Tal vez has conocido de esa manera el amor. Pero ese no es el amor de Dios. Ese no es el amor que Él tiene de su esencia y que quiere entregar a las familias, que quiere entregar a los matrimonios. No. En esto hemos conocido el amor, el verdadero amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 1 Juan 3 y versículo 16. Así que es un amor servicial, es un amor sacrificial que tenemos que tener con nuestras mujeres. Allí en pantalla, ¿qué dice? La palabra amar, el agapao en este verbo, ¿no es cierto?, en griego, significa buscar el más alto bien de la otra persona. ¿Le gustó? Este es un amor no egoísta que se ve en la muerte sacrificial de Cristo, en la que se entregó a sí mismo por la iglesia. Otro consejo: mientras haya egoísmo en ti, mientras estés solamente pensando en ti, tu matrimonio, tu aporte, mejor dicho, tu rol se va a cumplir en forma pésima. Pero si vas quitando ese egoísmo al llenarte del Espíritu Santo y te vas llenando de ese amor de Jesús, vas a ver cómo la contraparte va a decir, sí, me quiero sujetar a Él, vale la pena, no me va a desilusionar. ¿Por qué muchas esposas no se sujetan? Porque el marido no la trata como la trataría Jesús. Avancemos, por favor. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué estamos leyendo ahora? El 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es como que Pablo va pensando en el matrimonio, va pensando en la iglesia y Jesús como novia, ¿no es cierto?, esposa de Él. Es como una combinación, se va recordando, ¿no es cierto?, como es. Y aquí entonces Pablo recuerda lo que hacían las novias en ese día de matrimonio. Se lavaban,
el lavamiento de nupciales se llamaba, ¿sí? Bueno, ¿y quién no se prepara? ¿Quién no se lava bien frente a una actividad importante? Aunque hoy en día nos lavamos, procuramos lavarnos todos los días, por cierto. Pero ese día especial se llenaban de perfumes, de aceite, ¿sí? Pues a eso se refiere, para santificarla. ¡Qué bello! Él se entregó por nosotros para lograr todo esto. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es lo que significa ahí palabra, es el Evangelio. Cómo el Evangelio nos preparó para ser amigos de Dios. Cómo nos reconcilió. Oh, aleluya. Y todo porque Él se entregó a sí mismo por ella. Avancemos. Versículo 28. Así también los maridos deben amar. Otra vez la palabra griega, la misma. Esta es la segunda vez que Pablo ordena a los maridos a amar incondicionalmente y sacrificialmente a sus mujeres. Dice, como a sus mismos cuerpos. Aquí hay un detalle. ¿Cómo amar a tu mujer? ¿Cómo debo yo amar a mi mujer? Como si me amase a mí mismo. Y claro, si estamos en nuestro juicio cabal, obviamente que vamos a cuidar nuestro cuerpo. Mencionábamos la semana pasada en el estudio anterior lo que hace la borrachera, ¿no es cierto? O cuando hay problemas mentales, no sé, bueno. Pero cuando estamos pensando correctamente, estamos sanos mentalmente, obviamente que cuidamos, lavamos las heridas, ¿no es cierto? Queremos que se sanen, nos vendamos. Así tenemos que amar a nuestras señoras, como a nosotros mismos. ¿Cómo van a cambiar las relaciones ahora? Cuando tú ames a tu cónyuge como a ti mismo. ¿Saben? Va a florecer. Sí, va a florecer el amor, va a florecer eso rico de cuando se enamoraron. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¡Qué rico! En este tiempo de cuarentena, de pandemia, de tristeza, de enfermedad, de temor, de miedo, de escasez, pensar que Jesús sigue siendo el mismo. Jesús sigue siendo esa cabeza, sigue siendo ese novio, sigue siendo ese Señor sobre nuestras vidas, que lo único que quiere es sustentarnos, es cuidarnos. Esa es la responsabilidad del marido. Poder ser un sustento, un cuidador, un proveedor para que su esposa pueda estar bien. Dice el versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ahí está hablando de nuestra relación con Jesús. Tan unidos somos. Nosotros, su cuerpo, en la cabeza, tan unidos somos. Versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Aquí tenemos el pacto más perfecto dado por Dios a la humanidad, el matrimonio. Que los dos, tan distintos, mujer y hombre, pensamos distinto, reaccionamos distinto. Los dos creados, aleluya, por el Señor, a semejanza de Él. Dice que cuando nos casamos, llegamos a ser una sola carne. Tenemos que procurar la unidad, tenemos que trabajar por la unidad, tenemos que pensar igual. Oh, que hace bien cuando nos ponemos de acuerdo y hace mejor aún cuando respetamos esos acuerdos, queridos hermanos, en el matrimonio. ¿Qué más? Ya para finalizar con el andar en armonía en el matrimonio.
pensando en el deber del esposo, ¿no es cierto? El versículo 32. Grande este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Todo lo que él ha estado pensando del matrimonio, también lo ha estado pensando de cómo es la iglesia. Oh, qué comparación, qué sublime entonces es el matrimonio. Tanto que se miran menos hoy en día, tantos divorcios que hay hoy en día. Pero si seguimos los consejos, los principios que nos da la palabra de Dios, el tremendo manual para la familia, el tremendo manual para los cónyuges, ¿saben? Funciona. Yo quisiera aprovechar de invitar a todos los matrimonios que nos están escuchando, inclusive a los novios que están a puertas, bueno, cuando se pueda, ¿no es cierto? Cuando salgamos de esta pandemia y están pensando en casarse, por favor, acepte la invitación que le hemos hecho para trabajar con los matrimonios. Tenemos un buen material, tenemos a pastores, a líderes que se han preparado muy bien en esta área. Creemos que la Biblia como manual es suficiente para tener matrimonios saludables. Por cierto, que por muchos consejos que recibamos, por mucha ayuda práctica, detalles, ¿sabes? Que a veces son simples detalles que los hemos dejado pasar y hacen que la relación esté tensa. Pero esos consejos, esa ayuda, esa asesoría no surte el efecto que Dios quiere, porque primero Cristo tiene que ser formado en mí. Recuerden eso, lo que hemos estado estudiando, lo que procuramos meterles en la cabeza. Ser lleno del Espíritu Santo, que Cristo sea formado en mí, que yo ame, que yo tenga paciencia, que yo tenga dominio propio, que tenga amor, ¿no es cierto? Gozo como lo tenía Jesús. ¿Se puede? Sí, se puede. El versículo 33 que tenemos allí en pantalla, por lo demás, cada uno de vosotros ame, otra vez, es la quinta vez que lo menciona, también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El versículo 33 en realidad es el resumen de lo que Pablo ha estado leyendo ya desde el versículo 22 en relación a los matrimonios, los deberes mutuos. Ok, y aquí entonces él no usa la palabra sujetarse, aquí ya él usa una palabra distinta, que obviamente en la palabra griega es temer, ¿no es cierto? Es tener miedo, pero aquí se usa o se utiliza en la voz pasiva, ¿no es cierto? Y aquí estrictamente habla entonces de ese temor reverencial de parte de la mujer hacia el marido, ese respeto. Porque al hombre le gusta que le respeten, niñas. Al hombre le gusta que lo respeten, pero si tú quieres que te respeten, tienes que amarla con el amor que hemos estudiado ahora. Si tú comienzas a practicar ese amor, vas a ver que voluntariamente, deseosamente, sí, sin que tú le obligues, ¿no? Sino que van a hacer de ellas el respeto hacia ti. Tal vez te ha faltado ser más consecuente con lo que has prometido, más consecuente con lo que has dicho, voy a cambiar. Hazlo de una vez por todas, con la ayuda de Dios, y vas a ver que va a generar respeto en tu esposa. Bien, pasemos ahora a andar en armonía en la familia. Y tengo allí Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4, perdón, del 1 al 3, cuando habla de los deberes de los hijos. Y yo no creo que sea tanto un deber. Yo creo que aquí tenemos el derecho de los hijos. Haber vivido en el tiempo de Pablo, en Roma, haber sido un hijo romano, era terrible. La potestad que tenía el padre sobre el hijo era descomunal. Oigan, no sé por qué me fui a los vikingos también. ¿Saben lo que se practicaba?
si nacía con una deficiencia o, fíjese, si nacía mujer, tenían el derecho de quitarle la vida. En el mundo judío del Antiguo Testamento, se tenía que cuidar al débil. En la iglesia, lo mismo. Oigan, uno ha leído que en ese tiempo era tal sometimiento que se tenía hacia los hijos, que inclusive el papá, si quería, lo podía encadenar en el campo para que trabajara. Y cuando ya estuviera listo todo, ok, ahora puedes ir a comer. Muchas veces en el mundo antiguo o en el tiempo de Pablo, los niños simplemente eran una cosa para ser utilizados. Y nunca perdían esto, o nunca llegaban esto a ser independientes. El padre, aunque el hijo estuviera casado, el padre tenía autoridad sobre su hijo. Podía hacer y deshacer lo que él quisiese. Pero en la iglesia no es así. ¿Qué dice? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto de obedecer, lo que tienen ahí en la palabra en rojo, es oír. Sí. Es escuchar con atención. Y eso escuchar con atención entonces se llevó a que había que cumplir lo que se está escuchando. De ahí viene la palabra obediencia. Y aquí es obedecer. Así que a los hijos se les pide que obedezcan, pero en el Señor. Esta ley obviamente es universal y debe hacerlo los hijos inconversos, pero tampoco nosotros como iglesia lo podemos aconsejar, lo podemos asesorar, te haría bien, porque hay bendición como vamos a ver, pero aquí es en el Señor, tú que eres un hijo creyente, seguidor de Jesús, este es entonces tu deber, es tu deber. Y cuando dice que esto es justo, claro, esto es agradable, esto es bueno. A eso se refiere cuando dice esto es justo. En su símil de este versículo, en Colosenses 3, como tengo allí en pantalla, versículo 20, Pablo utiliza otra expresión. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, dice, en todo. Pero no dice ahora porque esto es justo, sino que explica esto de que esto es justo. Dice, porque esto agrada al Señor. Eso significa que esto es justo, es algo que agrada a Dios. Cuando tú obedeces a tus padres, no solamente estás agradando a tus padres, no solamente eso significa que estás respetando a tus padres, que lo estás tomando en cuenta. Hoy en día ustedes saben que la desobediencia está, pero esa es una pandemia horrible. Pero tú, al obedecer a tu padre por amor al Señor, porque eres un seguidor de Él, oigan, eso agrada a Dios. Eso agrada a Dios. Y estás demostrando entonces que tienes en cuenta el consejo de tu padre. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. No sé a qué se discute mucho, a qué se referiría Pablo en esto, porque no es el primer mandamiento de Moisés con promesa. Hay un mandamiento anterior, este es el segundo mandamiento en realidad. Pero entonces algunos teólogos hablan que al parecer aquí Pablo menciona el primer mandamiento hacia los hijos. Al parecer a eso se refiere. El primer mandamiento hacia los hijos tiene promesa. Y eso entonces yo encuentro que es el derecho de todos los niños. Si bien es cierto, las mujeres, los niños, los esclavos estaban en una situación muy menoscabada en ese tiempo, ¿qué sistema fue el que ayudó a los esclavos?
El que le devolvió el derecho a los niños y a las mujeres fue el cristianismo. Sí, fue el aplicar la palabra de Dios. Y aquí yo encuentro que tenemos un tremendo derecho. El versículo 3 es pura prosperidad para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Oh, sí. Hay bendición de Dios cuando tú obedeces a tus padres. Estoy pensando que cuando tú obedeces a tus padres, y tal vez ya nosotros que estamos casados, que tenemos familia, ¿no es cierto?, que ya somos independientes en ese sentido, ok, tal vez no se nos pide que lo obedezcamos, pero sí tal vez que les honremos, que les respetemos de todas maneras. Sí, de hecho, Salomón dice que cuando nuestras mamás envejecen, que no las menospreciemos. No, 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 sino hay que honrarles, hay que respetarles. De hecho, hay citas muy contundentes. Estoy pensando en 1 Timoteo, capítulo 5. Dice, pero si alguna viuda, ¿no es cierto?, tal vez una mamá que envejeció, tiene hijos o tiene nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Miren lo que nos habla Pablo en 1 Timoteo 5:2. Ser piadosos, ya estaremos casados, viviremos aparte, solos, independientes, pero hay que ser piadosos con la propia familia. Hay que recompensar a sus padres. Dice, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero las que se entregan a los placeres viviendo están muertas. Es que estaba procurando buscar esa palabra, pero sí, está en el versículo 4. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros. Sí, los hijos, los nietos tienen deberes hacia sus mayores. No podemos endosar toda esta responsabilidad de cuidar a los adultos mayores a la iglesia. La iglesia quiere apoyar, la iglesia quiere ayudar. Pero también la iglesia, los líderes, nosotros nos damos cuenta, ok, aquella abuelita, miembro de la iglesia, aquella hermana viuda, ¿no es cierto?, ya mayor, obviamente queremos ayudar, pero si tiene hijos, si tiene nietos que son de la iglesia, ellos tienen el primer deber de apoyar a sus abuelitos y nosotros vamos por detrás. Así que no te escondas detrás de la iglesia, tú tienes responsabilidad de frente a tus padres mayores. Bien, volviendo entonces al versículo 3, hay bendición, hay riqueza espiritual cuando tú obedeces a tus padres. Y yo creo que es un buen ejercicio cuando obedecemos a nuestros padres. Cuando yo comencé a entender la importancia de obedecer a mis padres en mi adolescencia o en mi preadolescencia, ¿saben? Descubrí que eso a mí me ayudaba y me enseñó a obedecer a Dios. Sí, cuando tú obedeces a tus padres, estás preparando tu corazón a obedecer a Dios, a obedecer a Dios. El versículo 4 es el único mandamiento, la única norma que escribe Pablo, ¿no es cierto?, a los padres. Dice, y vosotros, Efesios 6:4, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto de no provocar a ira a vuestros hijos, ¡ay, qué le hace mal! ¿Qué le hace mal? ¿Qué le hace mal cuando les pedimos cosas que ni nosotros hacemos? O cuando hemos prometido algo y no cumplimos. Oh, es como, bueno, en otras palabras también le estamos enseñando a que así ellos van a hacer con sus propios hijos. Sí,
Por favor, no les provoquemos a rebelarse contra nosotros. No, que vean que nosotros agradamos a Dios, que nosotros apoyamos y somos consecuentes con nuestros cónyuges y que somos entonces consecuentes con ellos mismos. Dice, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Hoy en día, obviamente, que criarlos y disciplina suena hasta medio pedante, ¿no es cierto? Pero la tarea de los padres es involucrarse a sí mismos en un programa serio y tierno de crianza de sus hijos en todas esas áreas de la vida que resultarán en un crecimiento personal, social y espiritual. Toda la disciplina y la instrucción han de ser hechas de acuerdo a la mente y el espíritu del Señor. Dice, criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Tengo aquí un salmo muy bello. 127 del versículo 3 al 4. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Y después dice el versículo 4, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Ah? Sí, nuestros hijos son como una flecha en nuestro arco, como nosotros decidimos en su niñez, ¿no es cierto?, en su preadolescencia, tenemos la capacidad de dirigirlos, tenemos la capacidad de enseñarles. Oigan, y nuestra primera responsabilidad no es que se transformen en super ultra profesionales, en perfectos ciudadanos para que aporten. No, lo primero, nuestro primer deber es llevarlos a los pies de Jesús. Es nuestro primer deber. Esa flecha los tiene que dirigir, aleluya, con nuestro ejemplo, con nuestra manera de ser, que ellos amen a Jesús, que ellos amen la iglesia, que ellos deseen estar en los cultos, que Dios te pueda dar la sabiduría, que puedas seguir los consejos que damos usualmente, ¿no es cierto?, en los cultos, en las predicaciones, para que tú veas, para que tú tengas el gozo de ver que tus hijos llegan a los pies de Cristo. Sé como Jesús y verás que eso te va a ayudar cualquier cantidad. Bien, luego para ya finalizar este día, esta clase, están los versículos 5 al 9. Andar en armonía, pero ¿saben dónde? En el trabajo. Sí. Aquí Pablo entonces habla de los esclavos y habla de los amos. En ese tiempo era muy común, muy usado esto de los esclavos. Pertenecía a la sociedad. Es más, muchos esclavos surgían más que la gente libre. Sí, es más, llegaban a ser inclusive libres y ricos, pero en general eran muy maltratados. ¿Qué dice el 5? Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, a todos nosotros que somos empleados. Tenemos que trabajar, tenemos que gestionar, tenemos que apoyar a la empresa, a los jefes, a los gerentes, ¿no es cierto?, a los jefes directos, con sencillez de corazón, dice, como si fuera a Cristo mismo. Así tienes que trabajar en tu empresa, en tu taller. Así tienes que ser. Como lo que yo voy a hacer hoy día, las gestiones que tengo que hacer, o el trabajo manual, todo lo que vayas a hacer tienes que hacerlo como a Jesús. Cómo tienes que tratar a los demás
como tú tratarías a Jesús. ¡Wow! ¡Wow! Hay que hacerlo para Él. Hay que hacerlo para que Él se glorifique. Si lo dice la Biblia, que todo lo que hagamos, tiene que ser para Él. Un versículo muy bonito en Colosenses 3:17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Él se tiene que glorificar. Muy interesante leer la historia de cuando el Evangelio entró a los países pobres escandinavos. Digo pobre, sí, porque en ese tiempo era pobre, pero la ciudadanía evangélica, que era la mayoría, trabajaban de tal manera, trabajaban tan bien, en forma tan prolija, para glorificar a Dios. Así que lo hacían todo muy bien, esforzándose. Y claro, surgieron estos países hiperdesarrollados. Oigan, tenemos que hacerlo con sencillez de corazón, pero como a Cristo. El 6, no sirviendo al ojo. Ahora que me están viendo, voy a trabajar. Como no me ven, voy a jugar no, como los que quieren agradar a los hombres, sino como, wow, que somos en primer lugar siervos de Cristo, empleados de Cristo. Ok, tal vez yo soy un empleado en alguna empresa, en alguna fábrica, pero en primer lugar, literalmente no soy empleado de Jesús, soy esclavo de Jesús. Tengo que obedecer a Jesús. Dice, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que no mienta, que no robe, ¿no es cierto? Que pueda pensar en el otro, que ayude a otro. El 7, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Todo lo que hacemos es pensando en Dios, hacerlo para Dios. El 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Oh, recuerden que todo lo que hacemos tendremos recompensa. Sí, existe el tribunal de Cristo. Ok, ahí daremos cuenta. Daremos cuenta tal vez de nuestras palabras ociosas, dice el apóstol Pablo, pero también es un tribunal de recompensa de todo lo que tú has hecho. Jesús dijo que hasta cuando le diésemos un vaso de agua a un niño, hasta en eso nos va a recompensar el Señor. Mira, sea esclavo o sea libre, esto es transversal. Y luego termina en esto de andar en armonía, ¿no es cierto? Él se refiere a los amos que tenían potestad absoluta de sus esclavos. ¿Qué dice? Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Empieza el germen de la sanidad en el mundo de la esclavitud. Pablo no se fue al hueso. La esclavitud va en contra de la voluntad de Dios, porque es así, ¿no? Estaba tan arraigada la sociedad que no, esto es de menos a más, de menos a más. Pero ahí metió un germen. Oigan, aquí ante Dios somos todos iguales. Ustedes que son jefes, ustedes que son empleadores, ustedes que son empresarios, somos iguales. ¿Cómo tratas tú a la gente que trabaja para ti? Estoy pensando tal vez en los maestros que pueden ir a trabajar a la casa, el jardinero que puede ir a la casa, el trato. Recuerda que ellos son personas igual que tú. Son personas igual que tú, con los mismos sueños, los mismos deseos, las mismas necesidades. Haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas.
Hermanos, perfecciona el rol que te ha tocado vivir. Dios te lo ha regalado. Dios permitió que nacieses mujer. Dios permitió que nacieses, que hoy seas hijo, ¿no es cierto? Joven, adolescente. Dios ha permitido que tengas una empresa. El rol que te ha tocado vivir. Pienso en mí. Soy esposo, soy padre, soy hijo, soy amigo, soy pastor. Tengo que ser como Jesús para que esto lo pueda ejercer como corresponde y ser de bendición y procurar la paz, porque eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Procuremos la paz en la medida posible. No siempre nos va a ir bien, pero sí estamos entregando nuestra parte con estos deberes. Espero que haya sido de bendición, de fortaleza y de ayuda también. Hay mucho más que decir, pero estamos dando pinceladas a nuestros deberes. Que Dios les bendiga y nos vemos más tardecito, así, en la reunión grabada, ¿no es cierto?, virtual que vamos a tener. Dios les bendiga ricamente. Paz del Señor.